Celebrando Guatemala cada mañana, viva, viva la mañana. Ya son 11 años celebrando Guatemala cada mañana. Pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, ya de vuelta en Viva la Mañana. Pasamos en contexto a hablar del lago de Amatitlán y los planes que se tienen para él, para así reducir la contaminación del agua que le llegan de distintos ríos de nuestra periferia. Se quiere vertir cierta fórmula química que dicen ayudaría a eliminar la contaminación, a limpiar el agua del lago de Amatitlán y como ustedes sabrán en recientes días esto ha provocado gran controversia. Uno, no se sabe qué tipo de químico, qué tipo de sustancia quisieran vertir en el lago de Amatitlán, en las aguas de nuestro lago. Y dos, claro, los más de 137 millones de quetzales que estaría costando esta fórmula y este procedimiento. Ahora dicen, ¿esto funcionará? Muchos expertos están diciendo que realmente no crean que funcionen, que no es la manera adecuada de atacar el problema, la problemática de la contaminación en el lago de Amatitlán. Esta mañana nosotros lo queremos discutir y es que dicen que después de la Semana Santa hay planes de iniciar con este proceso de limpieza, utilizando, como le dijimos, este químico que está en duda. Vamos a hablar esta mañana con Francisco Castañeda Moyes, director del Centro de Estudios Conservacionistas. Francisco, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, Francisco, después de tanto año de conocer, de saber que el lago de Amatitlán muere, dicen muchos, todos los días, muere un poquito todos los días por la contaminación que le llega. Escuchamos de las autoridades que quieren ya hacer algo al respecto y nos topamos con esto, 137 millones de quetzales para una fórmula que ahora muchos dicen quizá no funcione. ¿Cuál es tu punto de vista en esto? Bueno, para empezar, en el lago de Amatitlán tenemos un problema que es muy complejo, muy serio y por lo tanto las soluciones también deben de ser de la misma manera. Son soluciones que deben de ser complejas y posiblemente muchas soluciones trabajando al mismo tiempo. Esto de que exista un agua mágica que vaya a resolver la problemática del lago de Amatitlán en poco tiempo, no hay evidencia científica que lo demuestre. La problemática de Amatitlán es tan compleja que podríamos dividirla en tres grandes fuentes de contaminación. Por un lado tenemos más de 900 industrias que están dentro de la cuenca del lago de Amatitlán y la gran mayoría de ellas no trata sus aguas. En otras palabras, todos esos residuos industriales van a parar eventualmente al lago. Por otro lado tenemos también que hay agricultura, desde la tradicional hasta la no tradicional, que utilizan agroquímicos. Todos los excedentes de agroquímicos que son vertidos a la cuenca, eventualmente van a parar también al lago de Amatitlán. Y por otro lado tenemos que hay una población alrededor de 2.6 millones de habitantes viviendo en la cuenca del lago, que pertenecen a 14 municipios y de los cuales, otra vez, tenemos, según datos de la misma autoridad del lago, alrededor del 25% de esa población tiene alguna fosa séptica, un 30% está conectado a una red de recolección de aguas hervidas, pero el resto de la población de alguna manera está vertiendo sus desechos directamente a los ríos y eventualmente al lago o directamente al lago. Por lo tanto, no es factible desde el punto de vista científico el que solo aplicando una sustancia química de forma puntual en el lago esto vaya a resolver esa problemática. Un ejemplo de esto sería, podemos quitar el agua, todo el agua del lago de Amatitlán y vertir una nueva completamente limpia, cristalina, con ecosistemas perfectamente, funcionando perfectamente, que si no cerramos los chorros de contaminación, estamos hablando de miles de metros cúbicos que se vierten todos los días y metros cúbicos de agua contaminada al lago. ¿Qué pasaría? Igual, como les comento, aunque quitáramos toda esa agua y pusiéramos agua limpia, el efecto de eso va a ser muy de corto plazo. ¿Por qué? Porque mientras tengamos esos chorros abiertos generando miles de metros cúbicos de agua contaminada ingresando al lago, no vamos a resolver el problema. ¿En tu consideración, perdón, se ha tratado de resolver este problema o de ver otras opciones, crees tú, bueno, a lo largo de este gobierno y también otros, porque debemos decir que este problema pues viene de años atrás, pero ¿han habido esfuerzos para atacar, como tú dices,
las distintas opciones que hay para poder frenar la contaminación en el lago, reforzando, haciendo algún tipo de ley que estas empresas que vierten todos esos tóxicos al lago cumplan? ¿Se ha tratado de hacer algo al respecto? Bueno, yo le diría que primero existe muy poca voluntad política para abordar el tema ambiental en el país, y eso se ve reflejado en los presupuestos que tienen las instituciones ambientales en comparación al resto del presupuesto general de la nación. Todo el tema ambiental ni siquiera ocupa menos del 0.5% del presupuesto general de la nación. En otras palabras, lo que se muestra es que hay muy poca voluntad para abordar este tema. Por otro lado, AMSA sí ha trabajado desde su creación, tiene un plan integral de gestión de la cuenca, o sea, sí se sabe exactamente por dónde debe ir, que eso es lo que extraña en este caso, porque en contra de todas las recomendaciones se quiere aplicar un método de forma puntual en el espejo de agua, donde a priori se podría decir que va a ser muy poco efectivo. Eso le iba a decir, porque a pesar de que está, como dices, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán, pues ellos son los que adjudican al final del día estos dos contratos que suman más de los 137 millones de quetzales. Y claro, por ahí se da a conocer también que hay presión por parte de la vicepresidencia. Entonces parecería, como tú dices, que hay gente monitoreando, trabajando al respecto, pero al final del día igual ellos son los que adjudicaron este contrato. Pues eso es lo más extraño de esto, ¿no? Hay una serie de recomendaciones técnicas, quizá una de las más importantes ocurre en el 2012, donde una serie de investigadores internacionales y nacionales se reúnen en un taller para justamente tratar este tema, y parte de esas recomendaciones era que no se podía aplicar una cuestión puntual, o sea que primero debía trabajarse el tema a nivel de la cuenca y reducir, ellos hablan casi hasta un 90% la carga de contaminación que llega al lago, y después entonces se podría hablar de acciones puntuales en el lago, pero mientras tengamos esas llaves de contaminación abiertas no es factible. Y como le digo, eso ya está escrito en documentos, la misma Universidad de San Carlos a través de pesistas, a través de tesistas, a través de investigadores ha generado suficiente información, bueno, no suficiente, pero sí por lo menos información que recomienda no hacer ese tipo de cosas, o por otro lado, abordar de una forma integral la situación. Yo creo que hay muchísima información, toda la parte técnica está muy clara en eso, y por lo tanto aquí lo que vemos es como un divorcio entre la parte técnica y la parte política. Perfecto. También algo que ha causado controversia es lo que contiene esta fórmula, esta sustancia que piensan en echar en las aguas del lago de Amatitlán. La empresa medio da a conocer parte de los contenidos o de los componentes de esta fórmula. Cuéntanos un poquito de qué se sabe al respecto, de qué compone esta fórmula y claro, los efectos que podría tener, qué tanto podría funcionar. Mira, aquí el problema es que no se sabe exactamente cuál es la composición química de lo que ya están vertiendo en el lago. Si uno busca en la página de internet de esta empresa, encontrará que algunos de los componentes de esta fórmula incluyen agua oxigenada, alcohol etílico, algunos extractos de algas vegetales, algunos compuestos relacionados a casi que té de limón. Claro, porque lo que se ha dicho es que es orgánica, eso es lo que han dicho, ¿verdad? Es orgánica esa fórmula, pero realmente no se sabe. Es correcto, el problema es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que contiene, y por lo tanto es muy difícil decir cuáles van a ser sus efectos, como va a ser muy difícil decir si va a funcionar o no. Como le digo, por lo menos en esto hay varios escenarios. El primero es que si esa fórmula funcionara, sus efectos van a ser muy puntuales y muy de corto plazo, por lo que ya les expliqué. O sea, mientras tengamos esas llaves abiertas de contaminación, esto no va a funcionar para mucho. Otro escenario es que la fórmula no funciona y por lo tanto estaríamos sujetos a un despilfarro de fondos públicos de la nación que pudieron haberse invertido en otras acciones en relación a la cuenca. Pero otro escenario es que aparte de que no funciona, sí pueda tener efectos secundarios en el largo plazo para los ecosistemas y para la población humana. El gran problema ahora, como le mencioné, es que no sabemos exactamente cuál es la composición química de ese compuesto. Del compuesto. La manera en que autoridades están abordando el tema, ¿crees tú que tienen una seriedad en el caso? Veíamos hoy en nuestro tema de las inolvidables, veíamos el recorrido que hacía la vicepresidenta Roxana Valdetti.
oliendo el agua, haciendo bromas de las mojarras. O sea, ¿se toma con seriedad este tema? A mí me parecería que no, viendo el comportamiento de las autoridades. Y le diría que no en dos aspectos. Uno es, no se refleja en presupuestos. O sea, si hay voluntad política y si se quiere rescatar el agua, eso debe reflejarse en un presupuesto, pero también en una calidad de gasto de ese presupuesto. Por otro lado, le pensaría que no se toma de la manera que debe ser, porque ya hay suficientes recomendaciones técnicas que dicen qué hacer con el lago de Amatitlán. Y no sé de dónde sale entonces esta otra recomendación o esta otra acción que ya se está llevando a cabo cuando la evidencia técnica y científica hasta el momento dice que eso no es factible. Perfecto. Hay una solicitud que está recorriendo las redes sociales donde los ciudadanos guatemaltecos pueden firmar para pedir que se devuelva el dinero que ya se ha invertido, el primer desembolso que se ha dado. ¿Crees tú que hay que devolver este dinero a la ciudadanía guatemalteca? Yo creo que debe ser la Contraloría de Cuentas quien deba y el Ministerio Público quien deban de actuar de oficio y determinar si hubo un mal procedimiento y si realmente se está despilfarrando el erario público. Yo creo que son ellos los que deben de hacerlo, pero sí, entendemos que hay una indignación por eso, como le digo, es ajeno a cualquier recomendación científica que haya hasta el momento lo que se está pretendiendo hacer en el lago de Amatitlán. Y yo imagino si la Contraloría en su momento dice que hay un mal procedimiento y que se está despilfarrando el erario público en este sentido, pues tendrán que devolverlo. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente va a ser un tema a discutir en las próximas semanas, viendo entonces lo que ocurre con esta nueva propuesta de limpiar de cierta manera el lago de Amatitlán. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí por haber estado con nosotros en los estudios. Y bueno, como dice Francisco, esa es la interrogante de dónde sale, de dónde surge la idea entonces de vertir este líquido, de contratar a la empresa Tarsic para llevarlo a cabo. Esa es la controversia, 137 millones de quetzales para este líquido que dicen se desconoce cuál será su componente y si realmente va a funcionar. La pregunta del día se la lanzamos a casa para que usted comparta junto a nosotros qué opina del tratamiento de limpieza que se le aplicará al lago de Amatitlán. Déjenos saber, por favor, para ver usted qué está opinando, qué opinan los ciudadanos que entonces están haciendo al respecto. Vamos entonces a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Nos vamos con Byron.